Muy buenas tardes, amigas y amigos en todo lugar de la tierra donde llega esta señal de Facebook Live. Como saben, estamos transmitiendo en la tarde, solo los lunes transmitimos en la mañana. Ya son las 3 de la tarde, hora de Caracas, y nos estamos preparando para poder compartir este tema, venciendo el control mental. Ya habíamos definido ciertas cosas acerca del control mental. Habíamos definido el control mental como un sistema, el sistema espiritual que utiliza el enemigo para mantener a la gente bajo un engaño. Literalmente es bajo un engaño que se nos está buscando mantener. Entonces vamos a trabajar ciertas cosas, por ejemplo, ¿cómo sabemos que existe una operación de control mental en la vida de alguien? Bueno, una evidencia de que hay un control mental es un frecuente y sostenido dolor de cabeza. Dolores de cabeza que vienen uno detrás del otro, constantemente estos dolores de cabeza tipo migraña, pero no son migrañas. Cuando la persona va y se examina no está padeciendo, no padece realmente de una enfermedad neurológica que explica estos dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza vienen precisamente de que la persona está empezando a descubrir cosas, está a punto de salir del engaño y esta presión que se genera en la cabeza para tratar de reprimirte. Saludos al Greri, Felicia de Pérez y a Belarmina González que nos están viendo. Bendiciones para ustedes. Entonces, tenemos que empezar a caminar en esto, ¿sí? Si tú es la primera vez que nos estás sintonizando, entonces pues soy el profeta Miguel Ponce, esto es el programa Avívate y esto es parte del movimiento espiritual Tiempos de Avivamiento si no nos habías visto antes. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en esta idea. Hay un control mental, hay un espíritu que está operando, creando atmósferas, creando circunstancias que manejan tu mente, que te tienen atrapado en un proceso de esclavitud. Tal vez a diferencia de Asmodeo, control mental tiene mayor contacto con la realidad de la persona. Es decir, llega un momento en que empieza a dictarle lo que tiene que pensar. Bien, vimos entonces los frecuentes dolores de cabeza, luego está la indocilidad, la persona por más que la persona trata de bajarle dos, no puede, la persona no acepta ser corregida, la persona no acepta otra opinión, no le importa si las otras personas tienen en realidad argumentos que justifican, es lo que ellos han interpretado, la única forma de pensar que vale. También tienen una dificultad para dominarse a sí mismos. ¿Sí? No son dóciles, no tienen esa capacidad de bajar ese nivel de fuerza porque no están en control de su propia vida. Recuerda que la mente es el órgano del alma que procesa los pensamientos y administra las memorias. Entonces, bendiciones a Luis Jeremías. Entonces, la mente es el órgano del alma que procesa los pensamientos y administra las memorias, siendo el intérprete de la realidad física y de la realidad espiritual. Es decir, él es el receptor de información y procesa esa información. ¿Procesa en base a qué? A lo que conoce o a lo que ha experimentado. Y eso es muy importante que usted lo tenga en entendimiento. Muchas veces la gente se mete a liberación y anda reprendiendo cosas y no sabe qué es lo que está haciendo. Y entonces son gente tipo metralleta. Ellos empiezan a reprende, reprende. El Señor te reprenda. Y eso es plomo parejo. Y no saben qué están moviendo ni saben cuál es el efecto de lo que están haciendo. Entonces por eso tengo que explicar ciertas cosas para que usted pueda entenderlo. Ya, por ejemplo, el día de ayer, cuando hablábamos de Héctor Lavoe y de cómo la música de la salsa y los mensajes subliminales en la música
son formas en que opera el control mental. Yo sé que hubo gente que le dio pánico porque me estaba metiendo con sus ídolos, aunque niegan que los tengan. No, ¿cómo yo voy a dejar de escuchar la música de Héctor? Porque el caso particular fue una persona que tiene una conexión con Héctor Lavoe y yo me imagino que eso la sacudió. Pero hay muchas cosas que vamos a ver, muchos otros ejemplos bien interesantes acerca de cómo opera esto, de cómo este sistema de ataque viene sobre la vida de la gente. Siendo cristianos, sí, siendo cristianos. Pero yo soy un cristiano lleno del Espíritu Santo, sí, el diablo la tiene cogida contra ti y te ataca. Porque lo que el diablo, lo que el diablo quiere es que bajes a moverte en una mentalidad carnal y allí él pueda controlarte. Porque si caminaras en el Espíritu, mantuvieras tu mente bien elevada en el Espíritu, no tendríamos problemas de esto. Pero ¿qué es lo que está buscando el enemigo con el control mental? Es un sistema de espíritu para llevarte a una mentalidad carnal, no necesariamente pecaminosa. Y aquí vamos a tener que ampliar la idea una vez que terminemos con esto. Vamos a tocar la idea de dureza de mente. Dureza de mente es que la persona no acepta una opinión diferente o que existe una metodología distinta o que Dios pueda decir una palabra y que esta palabra pueda tener más de un significado como probable. Por ejemplo, vamos al caso, dice la escritura que cuando Isaías está hablando con el rey, le dice que la virgen o la doncella, literalmente dice es la doncella, la adaptación de la virgen es posterior, poshistórica. Saludos a Itza, saludos a Joaquín allá en Dominicana, saludos a la gente de Colombia, a nuestros amigos allá en Cúcuta, les amamos. Bien, entonces avanzamos en esto. Viene y le dice a la doncella, antes de que la doncella conciba. No sabemos cuál es la situación de cuál doncella está hablando en el ahora histórico en el que se encuentra. Pero 700 años después encontramos que la misma escritura está aplicada a una doncella de Israel llamada María, o Miriam, realmente llamada Miriam, que nosotros latinizamos como María, y resulta que, wow, una cosa tremenda. 700 años después, esa misma profecía vuelve a tener cumplimiento. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. Y se cumple en esta doncella. Entonces, si usted tiene dureza de mente, usted dice, no, 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 no. Eso fue para la muchacha que estaba allí cuando hizo la explicación. Entonces, la idea de Cristo, de Yeshua como Mesías, perdón, de Yeshua como Mesías, como el ungido de Jehová que había de venir, estas personas, sobre todo los que son judíos, pues para ellos la idea es insostenible porque no puede haber una segunda aplicación. Pero ¿qué tal si yo le digo que el Evangelio y el judaísmo mismo están basados en segundas aplicaciones? La Torá es una serie de palabras que Dios dio y de promesas establecidas por Dios a todo el que pudiera obedecerlo. Bendiciones, Rosa Pérez de Guzmán, saludos a tu esposo. Y en ese mismo instante en que Dios la declara, la vuelve aplicable a lo largo de la historia a todo el que le obedezca. Pero en la dureza de mente no cabe, eso es solo para los judíos. Entonces, muchas veces esas personas que te dicen, no, es que eso es solo para los judíos, tienen un problema que cuando alguien les miente o alguien les roba, le dicen, la Biblia dice que no robarás. Entonces tú tienes que decirle, pero eso es solo para los judíos según lo que tú mismo dices. No puedes condenarme por robarte porque eso está en la ley de Moisés. O no puedes enojarte porque yo te miento porque eso está en la ley de Moisés. La dureza de mente tiene ese problema, solo acepta una interpretación. La obstinación
La obstinación ya es una cuestión de carácter. La persona no quiere cambiar. Ella es así, yo soy así, ¿qué te puedo decir, amor? Más nada. Esa es mi forma de ser. La persona es obstinada. No va a reconocer que necesita cambiar. Eso pasa en la obstinación. La depresión, hay depresiones que vienen por el control mental, porque la persona en su espíritu sabe que hay una bondad de Dios, hay un amor de Dios, hay una gracia de Dios que le ha sido impartida y no la alcanza, y entonces empieza a entrar en una tristeza que no viene de Dios, es una tristeza que el enemigo induce para que quites tus ojos de Jesús y veas solamente el problema, y entras en una depresión. Está la incredulidad, por supuesto, usted dice que cree, pero en el fondo no cree nada. Yo me encontré con un caso así, la persona tenía 3 años proclamando que Dios le había dicho que iba a abrirle la puerta para no sé dónde, y todo el tiempo, tan, durísimo, y un día Dios me dice, en verdad, lo dice, pero no lo cree, tiene incredulidad, lo dice, pero no lo cree. Interiormente no lo cree. Y por supuesto está la dificultad para tomar ciertas decisiones. Cuando la gente se tropieza con esto, tiene que empezar a manejar una línea. ¿A qué me refiero? Empieza solo a tomar decisiones donde puede tomar decisiones. Y evita entrar en esas áreas donde se le generan esos de cabeza, esa sensación de estar perdido, esa sensación de incertidumbre, ese temor que viene de la incertidumbre que provoca la incredulidad. Trata de evitarlas y solo se mueve en aquello donde se siente segura. En ese caso usted ha entrado o usted se ha estado moviendo en la operación del control mental. El control mental, digamos, podríamos conectarlo con Asmodeo también. Control mental viene y entonces él no necesita que usted empiece a tener una relación de pacto por el Espíritu de Dios y empieza a favorecer maneras de pensar que van a permitir que Asmodeo destruya tu relación o que la apague. Entonces ya no quieres orar con tu esposo, ya no quieres orar con tu esposa. Es difícil que se pongan de acuerdo en algo. Todo eso viene también de que hay una operación de control mental que es mucho más primitiva, mucho más simple que el simple ataque de Asmodeo. Pero bueno, ya estamos viendo esto y estamos empezando a ver aparecer. Hay otras evidencias de control mental que están asociadas al control mental ocultista por brujería, el ocultista y por brujería, que son impulsos y pensamientos irrefrenables. De repente usted siente la necesidad de salir corriendo, pero no hay ninguna razón para salir corriendo. Eso se debe a la presión que genera el control mental por brujería. En este caso es un ataque de brujería que tiene consigo un espíritu de control mental. ¿Dónde vamos a encontrar esa idea? Y eso es importante que usted lo maneje, porque hay controles mentales que pueden matar a la gente. Y eso lo va a encontrar en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 13, en los versículos 10, de personas que tejen vendas mágicas para cazar las almas del pueblo de Dios y que venden al pueblo, o sea, venden el alma de una persona inocente haciendo ese trabajo de controlar su mente a través de una venda, porque la venda se coloca y tapa los sentidos, bloquea los sentidos, desconecta a la persona espiritualmente de Dios. Es a eso a lo que se está refiriendo el texto. Incluso llegan a matarlos, haciendo morir al que no debería morir. ¿Sí? Y se hace por precio. En ese caso usted va a encontrar estos impulsos y pensamientos irrefrenables. Va a encontrar emociones y sentimientos repentinos. De repente usted estaba tranquilo y le viene una tristeza. Eso es un ataque, eso es un dardo de brujería, de control mental. Es un ataque de control mental oculto, o de ocultismo. Desánimos y cambios de humor que empiezan a controlar tu vida. De repente
no existe una razón para el desánimo, pero tú no tienes ánimo, tú no tienes aliento, tú te sientes eso, desanimado. O te sientes que se te apaga la luz. De repente te vuelve porque tomas otra vez dominio, tu espíritu consigue darle al motor de arranque, se prende la fe mueve el poder y de repente te levantas, pero al rato, ¡pum!, se te cae. Entonces, estos cambios de humor son consecuencias de la operación del control mental por ocultismo. Eh, Eres perseguido por el pasado, aunque eso también puede dar con las otras formas de control mental, la religiosa y la común. El pasado te persigue, recuerdos del pasado, los recuerdos dolorosos te persiguen. Escenas, ay, yo me acuerdo cuando yo tenía 9 años que pasó esto y tal, y tú dices, ¿y pues eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Ah? Ni siquiera sabes por qué el pasado apareció. No tienes idea, simplemente ¡pum!, es una explosión. Nuevamente son ataques directos al espíritu de tu mente. Recuerda que la mayor parte de la batalla del cristiano es mental, porque es allí donde el enemigo dirige su ataque. Luego están, por supuesto, las adicciones, el alcohol, la droga, la masturbación, la pornografía. Pueden venir por control mental y no necesariamente por Asmodeo. Puedes estar en una casa donde no existe Asmodeo, porque es un matrimonio que no afecta al reino de las tinieblas, pero entonces el control mental pues aprovecha la debilidad y las adicciones de la gente. Están, por supuesto, las acciones impulsivas nuevamente. ¿Han visto las personas que de repente tienen antojos que no tienen ningún sentido, no tienen ni pies ni cabeza, simplemente se la pasan teniendo antojos? Y no es que están embarazadas, y no es un problema de drogas, sino que se le ocurre cosas, hacer cosas sin relación con lo que están. Eso generalmente es una operación, una acción impulsiva, es una operación del control mental. También la ira y la amargura repentinas que se prenden y se apagan instantáneamente. Estás súper molesto y ¡puc!, se apagó. Entonces se te ataca a través de brujería por medio de control mental. Eh, Básicamente se maneja eso para que veamos una sintomatología. Eso está más allá de las personas que tuvieron prácticas de ocultismo. Están las prácticas de ocultismo, como ya les mencioné, claro, estuviste involucrado con brujos, te la pasabas leyendo el horóscopo, por el hipnosis. Algunas personas fueron con psicólogos y los psicólogos los hipnotizaron. Y los psicólogos son ateos forzadamente porque se les instituye el ateísmo y ellos no les importa pues cerrar las puertas. Para ellos no hay espíritu. Entonces, ¿qué ha pasado? Por Dios, dejaron una puerta abierta a través de de practicar el hipnotismo. Hay gente que juega con el hipnotismo, juega con la ouija, juega con la Biblia. Señor, ábreme y ponen un dedo, y entonces eso es una práctica ocultista. ¿A qué agregaremos eso? A todas las formas de ocultismo que están en internet, que están por la televisión. Si usted dice, no, pero es que eso no es ningún problema porque yo no le estoy prestando atención a la televisión cuando están pasando los programas de los adivinos, pero ellos están enviando sus espíritus y su inmundicia. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que revisar si estas cosas han ocurrido y por supuesto la música, los cánticos rituales como en el catolicismo, es decir, la misma canción, voy a decírselos así, y no es por los católicos, porque con los evangélicos ya yo explicaba ayer eso también. La misma canción, un estudio de gente santa con técnicos y personal que son hijos e hijas de Dios, cantada y tocada por gente que son hijos e hijas de Dios, no debería tener influencias espirituales malignas. Pero entonces, no, mira que el estudio, y eso ha sido producto del abuso de la teología de la prosperidad, estudio del hermano cristiano que es hijo de Dios es demasiado caro para que yo grabe, entonces tengo que buscarme un estudio más barato y el estudio más barato le pertenece a una persona que ella bebe, que se droga, pero que me va a cobrar poco.
y voy y grabo. Entiendo que el tipo que está borracho allí en el sistema de conmutación puede transferir una carga espiritual suya a lo que yo estoy grabando. Y entonces, pues, aún la música cristiana debe ser orada para ser descontaminada. No voy a decirlo en el caso de la música mundana, porque la música mundana es mundana, pues ella tiene sus influencias desde el que canta, el músico, el directivo que aprobó el proyecto, el tipo que escribió la letra, o sea, hay un gentío mundano mezclado en el asunto. Entonces ya ve, estas son fuentes ocultas de control mental, pero ¿hay otras fuentes de control mental? Sí, sí. Imagínese una familia que va en un carro y van pasando por una playa y ven una casa de playa, wow, espectacular, una cosa que es hermosa, que implica un costo bien elevado de lo hermosa que es, y entonces el niño dice, ay, qué lindo debe ser tener una casa de playa así. Y los padres, por la cultura, recuerden que el control mental existe en la cultura, agarra y le dice, hijo, la gente que vive en lugares así casi nunca es feliz o no es feliz. Le acaba de decir una mentira porque ella no sabe quién es esa gente y no sabe si son o no felices, pero acaba de inyectarle una mentira. El niño queda impresionado porque es la voz de su mamá, la autoridad, la que ha operado esta palabra, y esto ha traído a su vida un argumento que va a ser utilizado por el enemigo de diferentes maneras para que cuando llegue a momentos en los que pueda tener riqueza, ¡pa!, se caiga. Sabemos que eso es así y que eso funciona. Si habiendo abundancia usted maneja criterios de escasez, porque viene de un tiempo de escasez y no se ha sanado de las heridas de la escasez, usted maneja la abundancia en términos de escasez y puede sembrarle a sus hijos que ellos no merecen recibir de lo bueno de la vida. ¿Me está entendiendo? Ha sembrado una mentira, ha establecido un engaño. ¿Sí? Los padres hacen eso con los hijos lo harán con los nietos con los bisnietos con los tataranietos. ¿Y dónde comenzó todo? Con un abuelo por allá perdido hace 5 generaciones, que nos dijo que nosotros somos así. Los de este apellido somos de esta manera y tenemos esta conducta y nacimos así, nos vamos a morir así. Eso es mentira. Como eso es mentira, es la forma en que el control mental va a operar en la vida de la gente. ¿Ok? Luego están, por supuesto, los recuerdos dolorosos, que son las experiencias malas, realmente malas de la vida, o las versiones imaginarias que desarrollamos de esas experiencias. Y las buenas cosas que no nos pasaron y nos dejaron de pérdida, un luto. Y ese luto quedado guardado y el control mental pues va a desarrollar toda su estructura, toda una serie de argumentos, va a construir una casa y de esa casa va a construir varias casas, va a derrumbar las casas y va a construir un hotel como en Monopolio, pero a la final va a levantar una urbanización y va a construir hasta toda una ciudad en la cabeza de la persona, controlando cada área de su vida a través de argumentos del pasado. Entonces, no sé si me han entendido hasta ahora. ¿Me han entendido hasta ahora? Dame un amén para saber que me has entendido. Aleluya. Entonces ya estamos manejándonos en esta línea. Ya nos estamos entendiendo. O un me gusta, sí, un pulgar arriba. Dame un pulgar arriba si estamos entendiendo. El control mental entonces va a operar tratando de llevarte a una mente carnal, que eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Y cómo es una mente carnal? Bueno, una mente carnal literalmente es una mente que depende de la información de sus
sentidos. Una mente carnal, allí donde te encuentras, es una mente que depende de la información de sus sentidos. No es necesariamente, gracias Rosa, gracias Joaquín, quiero tener alguna retroalimentación con ustedes para poder saber si me están entendiendo. De todas maneras, usted puede volver a ver el video, ¿ok? Recuerden, hay algo que voy a recordarles antes de que manejen la idea de la mente carnal. Cristo nos ha colocado en una posición de inocencia. Es decir, somos no culpables. Hicimos cosas malas, pero Él asumió el pago, Él pagó por nosotros. Y eso nos obliga a concederles esa misma inocencia forzosa a las personas que nos han hecho daño en el pasado. Sí, eso también vamos a manejarlo cuando vemos el taller de sanidad, del perdón. Ese taller es importante también. Entonces, de hecho, creo que vamos a poder desarrollarlo casi que en paralelo. Hacemos una cosa en la mañana, otra en la tarde. Bien, ¿en dónde estamos? Estamos en mente carnal. La mente carnal es la mente que está enfocada en los sentidos, por lo tanto, en la vieja manera de pensar, en la manera de pensar que depende de la sabiduría humana. Usted puede ser doctor PhD en teología y, sin embargo, tiene una mente carnal. No es que está pensando en sexo todo el tiempo, no es que está pensando en hacer cosas malvadas y perversas, no es que está maldiciendo o buscando ídolos, no, 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 no. Una mente carnal es una mente, se lo vamos a explicar bien sencillo. Voy a agarrar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a buscar. Ajá, usted está por allí, ocupado ahora, diciendo. Una mente carnal, ¿qué es eso? Una mente basada en los sentidos, ¿cómo? Una mente carnal es una mente que busca satisfacer tres cosas. Busca satisfacer los deseos de los ojos, los sentidos. Quiere oír, 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 pero no a cambiar, no busca cambiar, solo almacenar información. No va a poder ni siquiera enseñar lo que ha aprendido. Sí, eso es una mente carnal. Una mente carnal quiere satisfacer los deseos de la carne, es decir, quiere ir hacia las obras de la carne. Ahí sí ya vemos la idea del adulterio, la fornicación, la perversión, la lujuria, la lascivia, los celos, las iras, los pleitos, las contiendas. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Permítame manejarme mientras vuelvo a encontrar la escritura que estaba buscando. Permítame manejar esa idea. Uno de los grandes problemas que tenemos todos los cristianos y los no cristianos, debido al control mental en términos generales, es que no tenemos la suficiente capacidad. Suena horrible cuando yo lo digo. Como dice un amigo mío, yo hablo poquito pero feo. Y eso se debe a que digo verdades que incomodan de una vez. Vamos a manejar y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si usted tiene un conflicto de falta de perdón, seguramente usted está operando en ese tipo de conductas. Eso significa que hay un control mental que ha introducido una falta de perdón, un patrón de conducta de falta de perdón en su vida que lo está llevando a estar enojado, a tener ira, a estar molesto, a ser hostil con ciertos grupos de personas, con cierta clase de gente. Dios mío, ¿y cómo le hago? Por ejemplo, usted va a tropezarse con que hay iglesias que tienen una alabanza bella, una adoración magnífica, pero Dios no quiere visitarlos.
¿Por qué Dios no quiere visitarlos? Porque entre los hermanos hay ira, hay celos, hay envidias, hay problemas con la codicia. Pero si el pastor o el apóstol, el obispo o el ministro que está a cargo vive enseñándonos que dejemos eso, y todo el tiempo, y nosotros mismos lo repetimos, lo repiten. Me está llamando loro. Si te queda, agárralo. Resulta, mi amado, resulta, mi amada, que es muy posible que haya, por ejemplo, y voy a hacer esto y yo sé que voy a ofender a mucha gente, pero pueden haber parejas ministeriales que están al cargo de una iglesia, que son los pastores o son los apóstoles, y uno de ellos se mueve en celos. Vamos al caso, el pastor, las hermanas de la iglesia siempre le están alabando y el control mental logra introducir el pensamiento de celos. No estoy hablando aquí de Asmodeo, estoy hablando de celos en el sentido de que ella dice, por ejemplo, y cuando yo predico, a mí no me aplauden tanto. Sí, lo que algunos llaman celos ministeriales, y están casados. Y no se lo dice. No, es para evitar un problema, por eso no se lo digo. No, estás generando un problema porque no lo dices. Y damos gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces, estamos caminando en esto. Al principio lo que fue una actitud que Dios me dio el poder para controlarla y dominarla y me dio una salida para ella, se ha convertido en un pozo del que estoy sacando agua contaminada que me va a llevar a vivir bajo el control de este pensamiento. Entonces la otra persona va a tratar de predicar con más fuerza o con más unción o con más sabiduría o con más inteligencia, o va a empezar a reclamar mayor participación. Bendiciones, Elimar, qué bueno que te pudiste conectar. Empiezan a caminar en una realidad espiritual, pero bajo el instinto y el control mental. Bajo el control mental le sembraron la mentira prosperó, y ahora empiezan a dirigir tu vida a través de esa mentira. ¿Puede darse con personas no ministeriales? Sí, claro. Claro que sí. Ellos son dos médicos, están casados, estudiaron la misma especialidad, pero todo el mundo va con ella. ¿Qué le pasa a él? Se resiente. Pero entonces de agarrar y decir un momento, es que estos son cosas que pasan, pues. Yo tengo que aprender que si ella es mejor que yo en esa área, está bien, gloria a Dios. Déjame seguir yo desarrollándome y creciendo en la mía, en paz, en paralelo. No, va a darse el conflicto. Entonces el conflicto se calla y tarde o temprano, bueno, ya va a aparecer Asmodeo en el caso de los matrimonios. En el caso de los amigos, la amistad puede romperse. La amistad puede romperse. Entonces, amigos de toda una vida dejan de hablarse por una tontería. No, no es por una tontería que dejaron de hablarse, es por una tonelada de tonterías que fue sembrando el enemigo para romper esa amistad, porque esa amistad no le convenía a las tinieblas. Eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. El control mental genera opresión para que empieces a caer en una continua duda, en una continua incredulidad. Pero hoy Dios está hablando a tu corazón y a tu mente que todo lo que te ha controlado va a romper en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ya estamos viendo cómo más o menos es esto. Volvemos entonces a la mente carnal. Hay un aspecto más de la mente carnal, que es que la mente carnal, como está basada en la dependencia de los sentidos, va a ir en pos del orgullo de este mundo. Eso también está relacionado con lo que estábamos hablando, la idea de los celos. Los celos surgen porque yo quiero la atención, porque mi yo lo necesita. ¿Ves? Por eso que yo digo, yo quiero. Mi ego lo necesita. Yo tengo una necesidad forzosa.
Entonces trato de no permitir que otro me opaque. Hemos caído en un mecanismo, en un sistema oculto, basados en la necesidad de satisfacer a la mente carnal. La mente carnal ella va a buscar el éxito no para la gloria de Dios, sino para la gloria mía. No importa que utilice el nombre de Jesús en el proceso, aunque déjeme decirle que la Biblia, la Escritura nos deja muy claro que el que hace estas cosas por vanidad o por vanagloria o por orgullo, también otras versiones le dicen la vanidad de esta vida o la vanidad de este mundo. Los que hacen esto por el orgullo que les ha instituido el mundo, y eso lo hablaba con mi amigo Freddy esta mañana, y hablábamos eso y era verdad, pues, que hay gente que ellos quieren tener una gran iglesia, no porque esa sea la voluntad de Dios, la gente recibe mejor trato mientras mayor es la iglesia. Entonces eso es lo que se está buscando. Se está buscando es satisfacer el ego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si usted trata de llevar, y eso me pasaba a mí, no se lo voy a mentir, trata de llevar sus pensamientos cautivos en obediencia a la mente de Cristo, eso le dura un rato si usted no derriba el control mental. Si usted no derriba el control mental, eso solo le va a llevar un ratico. No le va a llevar horas, eso le va a llevar es un ratico lo que va a durarle la cosa. Eso va a llevarle, antes de caer, eso no le lleva mucho rato. ¿Por qué? Porque no es eliminar las ramas, no es tumbar el tronco, es que hay que atacar la raíz y la raíz es el control mental. Entonces, de hecho, ayer hablábamos de esos elementos. Entonces, la mente carnal, el ciclo de la mente carnal te lleva, y porque existe eso, existe un ciclo de la mente carnal, te lleva a racionalizar lo espiritual o lo contrario, espiritualizar lo racional. Son dos procesos completamente inversos. Uno agarra y dice, no, lo que pasa es que, no, eso no es que fue Dios, eso es lo que pasa, es que sucedió por esto, eso, empezamos a dar razones, que de repente sí son los componentes del proceso natural que Dios llevó a cabo para darte la sanidad, el milagro o provocar la situación nueva. El otro es todo lo contrario, Dios no está metido, eso sobre todo le pasa a la gente que le gustan los vellones, ¿sabe? La gente que le gustan los vellones, le gustan los vellones porque pueden espiritualizar cualquier tontería. Señor, si la puerta roja es la que se abre en este momento, es porque tu voluntad que yo vaya y le predique a ese vecino. Y se abre la puerta amarilla, pero como yo quiero la puerta roja, lo que es de Dios es la puerta, porque eso lo decidí yo. No la puerta amarilla y Dios y que, ¡epa! Aquí. El ángel con la flecha apuntándote, métete para acá. No, tú no le haces caso. ¿Sí? Porque ya has espiritualizado lo que querías espiritualizar. O cosas más simples, cosas que fueron realmente no fueron culpa de nadie, no fue que Dios se metió, sino cosas que sucedieron como consecuencia de los eventos de la vida diaria y tú quieres darles un rango que no tienen. Entonces ya en eso se mueve la mente carnal. La mente carnal va a depender de su sentido. Si las canciones no son en español, yo no puedo adorar. Es que usted no puede agarrar la música e inventar su propia canción. ¿Qué importa que sea otra letra? Es que si esto no tiene cierto tamaño, ciertas características, las paredes blancas, el tipo de silla o bancos de madera, cuando se pasó de los bancos de madera a las sillas de metal y a las sillas de plástico, eso fue todo un rollo para mucha gente porque decían que ya la iglesia no se sentía como iglesia. Claro, habían cambios, pero por favor, cambios en lo natural, no en lo espiritual. La iglesia no cambia espiritualmente porque cambiamos una silla.
lo que cambia en la iglesia, que somos nosotros los que nos reunimos. Una sola persona, se lo va a advertir, no es iglesia. Para que algo sea iglesia tienen que ser dos, porque iglesia es la palabra hebrea para congregar, perdón, la palabra griega para congregar, que es kehol o tengo que buscar otra vez cómo se dice, para que podamos entendernos. Y es una reunión, entonces se necesitan dos. Para que haya iglesia, dos, y no pueden ser Dios y tú. Porque Dios está pidiendo dos o tres congregados, reunidos, haciendo iglesia para Él manifestarse. Entonces, el control mental lo que trabaja en tres líneas duras que son, cuatro líneas, perdón, que son la siembra de mentiras, los recuerdos dolorosos, las doctrinas de hombres y las expresiones de ocultismo. No sé si pudiste anotarlas. Y sobre esa línea vamos a trabajar. Vamos a manejar, déjame ver, por ejemplo, la siembra de mentiras es bien interesante. Vamos a manejarla ella primero. También porque está aquí de primero. La siembra de mentiras, ¿de dónde viene? Las mentiras son palabras. Las palabras solo tienen poder si son aceptadas. Los niños aceptan todo lo que se les dice. Entonces usted, según cómo habla el niño, usted lo está afectando. Por eso es que te dice que guíes al niño en su camino y cuando fuere viejo, o conduce al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Lo que usted siembra en la niñez determina el camino del niño. Si usted le dice que él es inteligente, que él puede, que no se rinda, que luche y avance, eso es lo que a la larga él va a ser perseverante, porque eso es lo que le dicen. Yo lo sé porque, por ejemplo, mi abuelo, que fue con quien yo me crié todo lo que sería la infancia, ¿sí? Exacto, el periodo de 0 a más de 7 años realmente, como hasta los 8. Él no hacía la tarea por mí, él se sentaba, me preguntaba qué me había dicho la maestra, me oía, me lo volvía a explicar y me dejaba frente al cuaderno de tareas. Y yo hacía la tarea y yo se la daba. Él la revisaba y me decía, esto está mal, esto está mal, esto está mal, estos están bien. Dale y corrige los que están mal. Y eso me enseñó a que no importa que yo no encuentre la respuesta, yo voy a seguir insistiendo hasta hallar lo correcto. Eso es que él me crió. Entonces usted va viendo que es así como funciona conmigo, pero así funcionó con usted, los que le criaron le instruyeron un camino. Si ese camino era erróneo, Dios ahora te está instruyendo en un nuevo camino. Pero volvemos al concepto de la siembra de mentiras. Si lo que usted le enseñaron está en contra de la verdad de Dios, es automáticamente una mentira, aunque sea cierto. Todo lo que le hayan enseñado que está en contra de la verdad sea cierto. ¿Qué quiere decir eso? Aunque usted puede ver que en el mundo natural eso que le dijeron pasa, eso no es lo que Dios dice y usted tiene que ir hacia lo que Dios dice. ¿Estamos bien allí? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Cree que podemos avanzar un poquito más? Voy a contarles una anécdota. Estábamos en un campamento. Había una persona que se endemonió para efectos. Y el problema es que los hermanos le decían, no, pero cálmate, la Biblia dice tal cosa, nada, no sé qué, y de repente mandé a todo el mundo a quedarse tranquilo y le pregunté, cuando te decimos, eso claro, fue guiado por el Espíritu Santo, cuando ellos te están diciendo que la Biblia dice tal cosa, ¿por qué tú gritas no, no, no?
Y la persona de repente que volvió en sí técnicamente, o sea, tomó dominio de sí mismo y me dice, porque oigo una voz que me dice que eso es mentira. O sea, yo te estoy hablando por este lado diciéndote tal cosa y esa voz está hablando del otro lado diciéndote eso es mentira. Y la persona me dijo, exacto, ese ya es un control mental, una persona que tiene muchos años bajo control mental, un control mental que ha lanzado tentáculos alrededor de la vida de la persona y le ha envuelto en una estructura. Ya no solo lo oprime, sino que se ha extendido a a todos los órganos de su alma para controlar la vida de la persona. Y al escuchar la verdad, la persona entra en crisis. Pueden oír que Jesucristo los ama, que Jesucristo perdona sus pecados, pero no pueden creerlo porque oyen esta voz que le dice, eso es mentira. Entonces yo agarré y le dije, pues claro, fue guiado por el Espíritu, y le dije a una persona, le pregunté, ¿es una voz masculina o femenina? Femenina. Ok, lo llamé a una hermana y le dije, cada vez que yo le diga lo que la Biblia dice, tú vas a estar diciéndole todo el tiempo lo que él dice es la verdad. Y yo le voy a hablar por un oído y tú le vas a hablar por el otro. Entonces empecé a predicarle la palabra, empecé a decirle la palabra y la otra hermana le decía, lo que él dice es la verdad. Entonces éramos dos voces de acuerdo contra la voz que le hablaba. Y después de unos minutos, esta persona sintió como algo le soltaba la cabeza. Claro, el control mental tuvo que desprenderse porque no pudo luchar contra dos palabras que estaban de acuerdo en contra de ella, en contra de la mentira que estaba diciéndole, la palabra de que era mentira lo que la Biblia dice. Y esta persona fue liberada así, no hubo vómitos, no torció los ojos, no le giró la cabeza como en el exorcista, no, nada de eso, porque es suficiente. Algo que va a descubrir es que con ciertas excepciones, porque excepciones existen, el control mental puede ser derrotado solamente con el cambio sistemático de la verdad, de la mentira por la verdad. Hay una mentira, la persona tiene una práctica, una creencia basada en una mentira, en un argumento que no es acorde a la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios va a irlo llevando. Va a irlo llevando. Eso es como el hermano que estaba ayunando y de repente pasó. Eso es aceptable, 4 días, 5 días. Oye, hermano, estaba tremendo. 6 días, 7 días. No vale, espérate un momentico. ¿Por qué tiene 7 días ayunando? Hermano, ¿por qué usted está ayunando? No, no, es porque el diablo, si no ayuno, el diablo se me mete. Ay, Dios. No sé cuándo bajaría la guardia. ¿O quién le dijo una tontería así? Porque puede ser que una persona dándosela de espiritual te diga una cosa que no tiene ninguna base. Pero tú lo tomas y lo aceptas porque es una autoridad y el control mental no es ningún tonto. Agarra y dice, ay, esta mentira, eso es mentira y lo está creyendo. Voy a inyectarle poder a esa mentira. Y, pero ¿quién te dijo eso? No, no, tanta. Y empezamos a leerle escrituras y escrituras y escrituras. Y le llevamos a Lucas donde le dice que toda potestad les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Y entonces le decíamos, ¿qué es lo que dice aquí que te va a hacer daño? Lee otra vez. Y leía. Ajá, y tú sigues creyendo. ¿Y qué crees tú? No, ¿qué tal? Que se va a meter. No, vuelve a leer. Ajá, ¿qué es lo que dice allí? Ajá, ¿y qué crees que significa eso? Y de repente, ¡pac! La revelación de la verdad, la luz vino. O sea, iluminaron los ojos de su entendimiento y dijo, no puede dañarme. No puede dañarme. Aleluya. Y se levantó en alabanza y gloria a Dios. Lindo. Hermoso. Vean, no hubo tampoco que pataleó. Sí era medio trancado, medio terco, pero no le duró tanto tiempo. Al cabo de unas horas, pues ya creía lo que la Biblia estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra
allí estaba siendo guiado por el Espíritu, por lo tanto la palabra estaba teniendo un efecto, no era decir por decir. La palabra dice eso, ¿qué significa? O sea, ponla que corte, sácale filo, hasta que ¡pac! Lo hizo libre. Muchos niveles de control mental se rompen simplemente con la palabra, de que la persona no tanto que la lee, sino que medita en su Dios, que le traiga luz a su entendimiento, que ilumine su entendimiento. Y a partir de ese momento, el control mental pierde terreno y suelta. ¿Ve? Entonces estamos manejándonos en ese sentido. Entonces ya estamos viendo, ha reconocido algunos síntomas para los que llegaron tarde. Frecuentes dolores de cabeza, indocilidad, dureza de mente, obstinación, depresión, incredulidad, dificultad para tomar ciertas decisiones o cierta clase de decisiones. En los casos extremos la persona no toma ningún tipo de decisiones. Impulsos y pensamientos irrefrenables, emociones y sentimientos repentinos, sin origen ni razón. Eso es para los que están a partir de impulsos irrefrenables, es para un control mental que viene por una orden ocultista. Desánimo y cambios de humor, de recuerdos dolorosos que te persiguen, el pasado te persiguen, siempre asocias todo con algo del pasado, adicciones, pueden ser alcohol, drogas, masturbación, fornicaciones, etcétera. Adicciones de cualquier tipo, hay gente que es adicta al chocolate, ¿ok? Acciones impulsivas, nuevamente, son reacciones fuera de control, la persona no tiene dominio sobre ello. Ira y o amarguras repentinas. Tienes esos síntomas, estás luchando con control mental. Así de sencillo es eso. ¿Estás bien allí donde estás? Dame un amén si has entendido. No si estás de acuerdo, tú puedes estar en desacuerdo. Yo te invito a que tú leas en la palabra, lee Ezequiel 13, 18 al 21, donde vamos a encontrar el control mental oculto. Vuelve a escuchar, analiza lo que te estoy diciendo a la luz de la guía del Espíritu de Dios, para que sea revelado a ti. Si al serte revelado, el poder de Dios va a fluir maravillosamente. Damos gracias a Cristo Jesús por ti. Damos gracias a Cristo Jesús por ti. De verdad, estamos contentos de que nos estés sintonizando donde quiera que te encuentres. Digo eso también para la gente del video, de que va a ver el video después, ¿no? Cuando usted lo comparta. Para que no diga que no lo saludé también. Bien, entonces, ¿qué estamos buscando ahora? Muchas de las operaciones de la mayoría de los poderes demoníacos son gracias a que alguna forma de control mental está operando. Existen, por ejemplo, personas que un día le dijeron que eran feas. Yo recuerdo un caso que a mí me parecía muy doloroso porque eran pastores los que tenían esta hija, pero claro, en la cultura en la que se movían, la idea de ser delgada, saben que está asociada con la belleza, y la niña era de huesos grandes, de una estructura ósea amplia, y era forzosamente, era gordita, porque era ancha de hombros y de costillas. Entonces, le gustara al que le gustara y le dejara de gustar al que le dejara de gustar, la niña tenía un cuerpo que no se iba a ver nunca flaquito. Resulta que es hija de divorciada, nieta de divorciados. Imagínese usted, cuando el abuelo viene después de mucho que no se relaciona con ellos, fue por una cuestión que tenía, y entonces cuando ve a la niña le dice, ay, qué bella mi gordita, y esa niña ha estallado en llanto porque su abuelo la odia. ¿Y por qué el abuelo no? Él me llamó gordita, la niña tiene 6 años y ya tiene ese trauma. Eso es un control mental que ya ha sido implantado en su vida y que va a controlarla hasta que sea liberada. Hoy en día ya debe tener su buena edad, pero la idea de base es la misma. Entonces, controles mentales que han sido introducidos a través de perfeccionismo. La gente cree que ser perfecto
es ser infalible, eso no es así. Usted puede ser perfecto y fallar sopo 200.000 veces. La gente rica se lo puede decir. La gente rica que surgió de la pobreza se lo va a decir. Se equivocaron, cometieron errores, fallaron muchas veces, aprendieron de sus errores y sus fallos y se convirtieron en gente rica igual. Hay gente que es pobre porque les han inculcado que tienen que ser pobres, o porque no estudiaron, o porque todos ellos han sido pobres, o porque tienen mala suerte. Todas esas son mentiras que les han colocado. Mucha gente se suicida precisamente por eso, porque no pueden enfrentar esos sistemas de argumentos. Esos sistemas de argumentos son ataduras que van a destruir su vida algún día si nadie los detiene. Si usted tiene estos casos en su familia, yo voy a invitarle entonces a digamos el desarrollo de este trabajo, de esta estructura de control mental. Yo tengo una oración que es súper larga, que está basada en un modelo de oración con el que yo trabajaba, pero voy a modificarlo para que usted pueda ministrarlo. Aunque también lo que le enseñé de Asmodeo, usted puede ministrárselo usted mismo. ¿Sí? Si el esposo tiene la humildad necesaria, puede decirle a su esposa, bueno, esposa mía, ministrame Asmodeo. Ministra, sácame todo eso, y después usted la ministra a ella. ¿Por qué ella primero a usted? Porque usted es el sacerdote y usted es el primero que tiene que ser liberado. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia católico-evangélica? Que son evangélicos, pero siguen operando como iglesias católicas en muchos aspectos, tomando los aspectos negativos del catolicismo, por supuesto. Eso es a lo que me refiero. Como hay evangélicos católicos que son católicos, pero tienen todos los vicios de los evangélicos fuera de orden. ¿Ve? Que en ambos lados hay problemas. Que se ha tomado que el pastor ha llegado a ocupar el sacerdocio de las mujeres que van a la iglesia. Entonces, si el pastor dice, se le obedece al pastor y no se obedece al esposo. Se cocina algo rico para llevarle al pastor, al ministro, sin que haya adulterio ni fornicación. Escúchame, no hay ni adulterio ni fornicación, ni lascivia, ni perversión alguna en estas acciones. Lo que ha habido ha sido un desplazamiento de afectos, que es la forma más primitiva de idolatría. Ay, no, pero es que yo que creía que le iba a quitar la idea de que era un pecado la cosa. No, es un pecado, claro que es un pecado. Claro que es un pecado. Pasamos de llevarle a la iglesia lo que es de la casa. Estamos idolatrando a nuestra familia lo que es por derecho de ellos. Pero tú quieres que Dios te use poderosamente y no entiendes por qué los muchachos no se arrepienten. Da al César lo que es del César, a la casa lo que es de la casa y a Dios lo que es de Dios. Sistemas de control mental religioso son los que hacen que quites la fidelidad o la obediencia a tu esposo y se la transfieras al pastor. Ya, había que decirlo y se dijo. ¿Qué voy a hacer, pues? Así de sencillo. Había que decírtelo. El control mental religioso hace que hagas esto y caes en idolatría. Y la idolatría es fornicación espiritual. Porque estás suplantando al sacerdote que tienes en la casa. ¿Qué es un borracho? ¿Qué es esto? Ese no es el punto que te estoy hablando. Si Dios te permite estar con él, tu deber es orar por él. Hasta que entren los diseños de Dios. De hecho, voy a tomar una idea de una amiga mía que me dice, estoy orando para que Dios me revele los diseños que Él hizo de mí, para saber cómo vivir. Esto lo estoy añadiendo yo, pero me imagino que era la idea. Le estoy pidiendo a Dios que me revele sus diseños. No me está creyendo, ¿verdad? No, no me cree. Esa cara que tiene usted de incredulidad avanzada es
No, 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 no. Óigame, ya se lo dije cuando estaba dando semilla de mostaza. Tienen que tener fe en un diseño. ¿Y en qué está teniendo fe usted? Hay que tener fe en el Dios del diseño y creer que ese diseño va a ejecutarse. Entonces eso es fe en el diseño. Fe en que el diseño de Dios se va a ejecutar en tu vida. ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? Sí, está captando. Ya se me fueron todos ya. Háganme un favor. Pónganme un... Yo qué sé. Un amén si me está entendiendo. Ah, bueno, es así. Está bien, pues. Sí, como está haciendo Ilsa. Póngame cualquier, un sticker de esos, ahí, para yo saber que usted está entendiéndome la idea. No importa si no le gusta. Si no le gusta, usted analízala y si usted descubre que yo estoy equivocado o que no se aplica a su vida, pues póngalo a un lado. Tome lo bueno, deseche lo malo, por favor, eso está en la escritura. Bien, entonces vamos a ver esto. Hay un diseño de Dios para ti y el control mental está luchando contra ese diseño, pero mientras Él te mantenga en una mente carnal, nunca piensas en tu diseño celestial. Tu diseño celestial no te importa. Tu diseño celestial no te interesa. Tu diseño celestial no va a provocar un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque nunca vas a tocarlo. ¿Sí? Gracias, Belarmina. Ajá. Elimar, gracias también. Gloria a Dios. Ajá, Itza. Seguro, gloria a Dios. Me queda gente por ahí. Bien, entonces, gracias, Joaquín. Entonces, cuando estamos entendiendo esto de la mente carnal y cómo la mente carnal depende de los sentidos, depende de lo que nos satisface el ego, entonces, oye, tengo que detenerme. Tengo que detenerme. ¿Por qué tengo que detenerme? Porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Como estoy fuera de la voluntad de Dios, necesito orar y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi diseño? ¿Qué es lo que me toca este día hacer según tu buena voluntad agradable y perfecta? Y entonces Dios agarra y te tira una cosa loca como que te compres un caramelo de menta y tú dices, ¿por qué? ¿Será que tengo mal aliento? Uy, voy a gastar en esa vanidad, ponerme los guantes, ponerme... No te preocupes, Rosa Pérez. Ya con que hayas contestado, ya estamos bien. Dale, puede ser una manito arriba, no importa. Gloria a Dios. Entonces, oye, me tengo que poner el tapaboca, tú sabes. Ponerme los guantes. Tengo unos guantes morados, que son bien, que han resistido, bueno, pues bastante. A ir a comprar un caramelo de menta. Y entonces voy y ¿dónde consigo un caramelo de menta? Bueno, ¿en cuál kiosco está abierto? Que el kiosco de allá es el que tiene caramelos de menta. Ay, qué problema, hay que ir hasta allá tan lejos, hay que ir a aquella tienda, hay que ir al abastico aquel para poder entrar. Ese también está bien bonito, Rosa. Y entonces compré el caramelo. Y entonces cuando voy a pedir, bueno, dame un caramelo de esos de menta baratos que están allí, que se ve baratico. Y Dios te dice, no, ese no es el que yo quiero el que es el otro, ese que está allá. Y encima, bueno, está bien, deme el caramelo de menta. Y te regresas a la casa con el caramelo de menta y de repente... y el primer pensamiento COVID-19 que te aparece es auxilio, una persona infectada. Tengo que correr. Espero estar a 3 metros o más de distancia. Y de repente Dios te dice, no, agarra y tira por la ventana el caramelo de menta. Y tiras el caramelo de menta y sales corriendo, por supuesto. Ya tiraste el caramelo de menta, no hay problema. Pero en el diseño de Dios, el caramelo de menta cae a los pies de la persona que está tosiendo. La persona se asoma, no te ve. Y dice, oye, un ángel me arrojó un caramelo de menta. Y le dicen, estás loco, estás loca. No, sí, fue un ángel, mira, me voy a tomar el caramelo de menta y se me va a pasar la tos para que vean que yo no tengo ningún COVID-19. Pero es porque Dios te preparó para esa situación y a ti te parece insignificante, pero tal vez libraste del trauma a toda esa casa. Tal vez lo libraste de tener que haber ido a un centro de asistencia médica
y haberse contaminado de verdad con COVID-19. Entró sin COVID y salió con él. No, tu obediencia provocó un cambio. El estatus de la mente hacer la voluntad de Dios, va a estarte diciendo, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Será que yo tenía que hacer eso? ¿Será que eso era lo correcto? ¿Será que Dios me habló? ¿Será que los dinosaurios existieron? Entonces tú dices, profeta, ¿por qué usted está hablando de que si los dinosaurios existieron, si eso no de lo que estaba hablando usted? Ah, bueno, eso es para que veas lo que hace el control mental. El control mental te va a meter pensamientos absurdos que te van a sacar de lo que estabas pensando. Estabas pensando en hacer la voluntad del Padre eterno y de repente se te metió la idea de si los dinosaurios habrán existido. ¿Será que los dinosaurios? ¿Cómo? Sí, sí, Itza. Todo está en la de batalla, porque es el campo de batalla del alma. Porque en la mente se definen los pensamientos que nos van a llevar a tomar decisiones. Por eso es que la batalla es en la mente. Pero hay un sistema espiritual que está operando. Sí, ciertamente Jesús destruyó a Satanás, venció a los potestades, venció a los principados, pero te voy a decir algo, hay un montón de gobernadores y de maldades empleadas por ahí, que están buscando, como dijo Pedro, el apóstol Pedro, que andaba con Jesús, y a menos que usted quiera decirme que Pedro era un mentiroso, él nos dice que nos debemos cuidar de nuestro adversario, el diablo. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso significa que hay personas que pueden dejarse controlar y ser tragados por el enemigo y ni se dieron cuenta que el diablo se los tragó. Están atrapados en el control mental religioso. Pero bueno, vamos a terminar entonces el programa de hoy. Quiero bendecirte a ti que nos vas a ver a través del video. Quiero recordarte, por favor, compártenos para que otros también puedan conocer esta palabra y sean bendecidos por ella. Soy el profeta Miguel Ponce. Este es tu programa Avívate del Movimiento Espiritual Tiempos de Avivamiento. Así que bendiciones y hasta la próxima vez que nos veamos. Avívate. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, hora de Caracas.